En el pueblo en el que crecí, la religión católica no solo era la única que se profesaba, sino que todo el mundo era extremadamente devoto. El padre de la iglesia era casi considerado como un papa, lo veían casi como un santo, alguien con la autoridad para hacer lo que fuera, aunque no fuera perfecto en realidad. Ya habíamos tenido un sacerdote anterior que no había sido tan bueno y aún así la gente lo quería. Todo parecía indicar que él había estado desviando dinero de la iglesia, por eso fue trasladado a otro lugar. No podría decir que este nuevo padre era un santo, pero sí era un buen hombre. Siempre trataba de usar su posición y el respeto que todos en el pueblo le tenían para mantener la paz y la armonía. Enseñaba mucho, que los padres no debían golpear a sus hijos, que todos debían respetarse, entre muchas otras cosas. Uno de los mayores honores que podías tener siendo niño o adolescente en este pueblo era ser monaguillo de la iglesia. A pesar de que yo no quería esto para mí, mi mamá estaba tan ilusionada con la idea de que yo formara parte, que me vi forzado a hacerlo. Por desgracia, el año en el que logré entrar también fue el último año de ese padre. Como dije, no era perfecto, tenía sus defectos, pero creo que era tan bueno como una persona podía llegar a ser. Informó en una de sus misas que sería trasladado a otra iglesia. La mayoría de la gente estaba muy decepcionada porque de verdad querían que se quedara, pero como no había forma de impedirlo, las personas del pueblo se pusieron de acuerdo para hacerle una enorme fiesta de despedida, que también sería la fiesta de bienvenida del nuevo sacerdote. Cuando llegó ese día, tal como se había planeado, la fiesta fue enorme. El padre se la pasó muy bien. Solo que, aunque esperábamos que el nuevo sacerdote llegara más o menos a la misma hora en que empezó la fiesta para que supiera que también era su bienvenida, al parecer venía tarde o algo así, porque no había señales de él. En aquel tiempo, los teléfonos celulares no eran tan comunes, si bien ya empezaban a aparecer, era raro que alguien tuviera uno. Se usaba más el teléfono de la cabina. A pesar de que el padre ya había intentado contactarlo, no lo había logrado. Mientras más avanzaba la fiesta, todos comenzaban a creer que el nuevo sacerdote no llegaría, porque ya había oscurecido y no había ninguna señal de su presencia. Aún así, todos trataban de pasárselo lo mejor posible, ya habiendo perdido la esperanza de que también fuera una fiesta de bienvenida. Entonces, mientras todos estaban bailando, el nuevo padre llegó. Parecía que el ruido lo había traído hasta allí, porque ya no había nadie que lo recibiera o lo guiara directamente a la iglesia. Traía sus maletas y todo, vestido con el hábito. Una de las cosas que más me sorprendió de él fue que era un sacerdote relativamente joven, tal vez tenía unos 30 años, lo cual contrastaba con los anteriores, que ya casi llegaban a la tercera edad. Pero eso no era lo más extraño. No sé cómo explicarlo, pero a pesar de que la música seguía sonando a su paso, la gente no solo dejaba de bailar, sino que se sentía desanimada. Todos se ponían serios, aunque ni siquiera habían hablado con él. Todos lo entendieron, pero hasta el día de hoy yo creo que fue más porque una parte de todos, en serio, quería que él se alejara. Había matado prácticamente toda la buena vibra del lugar, aunque nadie ahí quería aceptarlo. El padre anterior se levantó y dijo que lo llevaría a la iglesia, pero mi mamá, tratando de ser atenta, le dijo que no se preocupara, que yo podía hacerlo. Yo la miré con cierta frustración porque no quería ir a ningún lado, me la estaba pasando muy bien en la fiesta. Pero mi mamá me hizo esa cara que hacen las madres cuando sabes que no vas a poder negarte a lo que hayan ofrecido. Entonces, más forzado que de buena gana, le dije que sí, que yo lo llevaría y le mostraría la parte donde los padres se quedaban. Me dio las llaves y ambos nos fuimos. Tratando de ser un poco más amable, le pregunté si quería que le ayudara a llevar una de sus maletas. Traía una con ruedas y otra que cargaba con la mano, ambas se veían algo pesadas. Pero él me respondió que no. Durante todo el camino, prácticamente no hablamos.
También me di cuenta de que esa sensación de miedo y desesperanza era un poco más fácil de tolerar mientras más tiempo pasabas con él. Al principio era muy fuerte, pero después, como que el cerebro lo iba suprimiendo. Abrí la reja de la iglesia. Para ese momento, todo estaba muy solitario porque todos en el pueblo estaban en la fiesta. Y una vez que lo hice, el padre entró prácticamente empujándome para que no entrara yo también. En un movimiento rápido, me arrebató las llaves sin que siquiera pudiera reaccionar. Esto me sorprendió, porque al menos hasta ese momento estaba seguro de no haber dicho nada que pudiera molestarlo, pero él estaba actuando como si yo hubiera sido grosero y quisiera deshacerse de mí. Me sonrió amablemente, parándose justo en la entrada, y me dijo: «Gracias por acompañarme, pero ya puedes regresar a la fiesta». Yo balbuceé un poco y le dije que creía que debía mostrarle el lugar donde se quedaban los padres, porque había otra casa más pequeñita que se usaba para personas que no estaban pasando su mejor momento. Por lo general, la utilizaban viajeros que se quedaban atorados entre un pueblo y otro. Pero él me respondió que no me preocupara, que regresara a la fiesta, que él encontraría el lugar donde debía quedarse. Yo, pensando que mi mamá se enojaría conmigo por no terminar lo que me había pedido, insistí un poco, diciéndole que de verdad no me molestaba mostrarle el sitio. Pero él volvió a decir que no. Cuando volví, mi mamá comenzó a hacerme algunas preguntas sobre él, como si había averiguado cuál era su sabor favorito de pastel o qué frutas le gustaban más, con la intención de llevarle esas cosas después. Pero le respondí que no había podido preguntarle nada, que él era muy callado y no parecía tener interés en entablar conversación. Aunque mi mamá se enojó un poco conmigo por eso, al final lo entendió, pues ya había notado que parecía un poco más antipático que los otros padres que nos habían tocado. La fiesta terminó algo tarde. Yo estaba volviendo con mis amigos y hacíamos una especie de recorrido más largo de lo habitual. No sé si lo mencioné, pero para ese momento yo tenía 14 años. A esa edad, en el pueblo casi se te consideraba un adulto más, no al grado de tomar tus propias decisiones o casarte, pero sí te tomaban un poco más en serio. Por eso no era raro que los padres nos dejaran estar solos, incluso si ya había oscurecido bastante, más aún en ese pueblo donde no había crímenes graves. Como iba diciendo, junto con mi grupo de amigos, hacíamos un recorrido más largo porque cortábamos camino por la iglesia. Así salíamos por la casa del primero y luego nos íbamos acompañando hasta que cada uno llegaba a su respectiva casa. Yo era uno de los últimos. Pero me acuerdo que mientras avanzábamos, nos dimos cuenta de que la otra reja por donde cortábamos también estaba cerrada. Todos en el pueblo sabían que esa reja siempre debía permanecer abierta porque era el paso habitual de mucha gente. Por eso sabíamos con certeza que la habíamos dejado abierta. Era obvio que el padre había sido quien se había encargado de cerrarla una vez que se quedó solo. No le dimos tanta importancia, pues solo creímos que, al ser nuevo, no estaba enterado de que esa reja debía permanecer abierta. Y como no queríamos regresar y tomar el camino de siempre, simplemente brincamos hacia dentro de la iglesia y empezamos a caminar. Al principio no había nada raro, solo la oscuridad. En ese entonces, la idea del alumbrado público ni siquiera estaba presente en ninguna conversación. Pero al haber vivido ahí toda nuestra vida, no le teníamos miedo. Por lo que yo recuerdo, ese día había luna llena, y su resplandor nos dejaba ver perfectamente. Estábamos caminando, yo creo que íbamos como a la mitad del camino antes de volver a escalar la cerca y salir, y comenzamos a escuchar gritos. No era precisamente que alguien estuviera pidiendo auxilio, al menos no con palabras, pero se escuchaba como si a alguien le estuviera pasando algo que le dolía mucho. Gritaba, y se oía como si se azotara contra algo. Todos nosotros sabíamos que en ese lugar, a esas horas, el único que podía estar era el nuevo padre. Pensando que necesitaría ayuda, fuimos hacia donde él se iba a quedar a vivir. Y mientras más nos acercábamos, más confirmábamos que,
sin duda, debía tratarse de él. No solo porque los gritos no sonaban como los de ninguna otra persona del pueblo, sino porque quien estuviera dentro se azotaba tan fuerte que las ventanas vibraban. Yo estaba a punto de tocar la puerta, pero mi mejor amigo me dijo que no lo hiciera, que si había alguien peligroso adentro, el hecho de que estuviéramos ahí solo iba a empeorar las cosas para todos. Entonces, él se asomó por la ventana, pero dijo que no alcanzaba a ver nada. Intentamos abrir la puerta. El otro padre, por lo general, siempre dejaba su casa abierta, pero esta vez no lo estaba. Otro de los muchachos del grupo dijo que tal vez lo mejor era irnos. Probablemente no podríamos ayudar, todo estaba cerrado, y lo único que nos quedaba era ir por más gente del pueblo, adultos que pudieran forzar la cerradura y entrar para ver qué estaba pasando. Al menos por mi parte, yo pensé que eso solo significaba que o el padre ya estaba muerto, o le quedaba muy poco tiempo. Entonces comencé a correr, y mis compañeros me siguieron para avisarle a cuántas personas pudiéramos. Escuché que la puerta se abrió, era una de esas puertas de metal que hacen mucho ruido. Me paniqué. Ya faltaba muy poco para llegar a la cerca. Un enorme lobo nos alcanzó, parándose frente a nosotros y gruñendo. Ninguno de nosotros podía creer lo que estaba viendo. Claro que habíamos visto lobos en dibujos y en libros de la escuela, pero jamás en nuestra vida habíamos visto uno de verdad. En el pueblo en el que vivíamos, a lo mucho nos habíamos llegado a topar con algún zorro o coyote. Estos son un poco más grandes que un perro, pero este lobo era muy grande. Si bien los lobos mexicanos no son tan grandes como otras especies, este tenía una estatura muy imponente. Sus patas eran gruesas, pero lo que más inquietaba de él, me atrevería a decir, eran sus ojos. Eran amarillos, pero estaban de una forma en la que, entre más te lo quedabas viendo, más sentías que estabas frente a un humano. Todos intentamos retroceder sin darle la espalda porque no sabíamos qué otra cosa hacer. Por obvias razones, estábamos conscientes de que jamás le ganaríamos corriendo a un animal como ese. E incluso pensamos que él había sido el responsable de aquellos gritos. Tal vez había matado al nuevo padre y ahora seguía con nosotros. De donde había salido era lo de menos. No sé quién comenzó a correr, al día de hoy, incluso creo que pude haber sido yo, pero no lo recuerdo. Mi cuerpo solo estaba lleno de adrenalina. Y por alguna razón, sin decirnos ninguna palabra, todos sabíamos que si corríamos en diferentes direcciones, al menos la mayoría tal vez podría lograrlo. A mí no me persiguió, y una vez que rodeé la capilla, me di cuenta de que nadie me estaba siguiendo. Aproveché para brincar la reja. Creo que corrí todavía un par de metros más antes de estar seguro de que esa cosa no me seguía para comenzar a gritar, tratando de despertar a todas las personas, diciéndoles una y otra vez que había un lobo en la iglesia. No sé si todas las personas que me escucharon esa noche me creyeron, pero sí salieron con palas y machetes para tratar de ayudar. Solo que, una vez que llegaron y brincamos la reja, pues yo ya les había dicho que creía que el padre estaba muerto. Toda la iglesia se veía muy pacífica. Claro que nadie se confió, los lobos son muy listos y sigilosos. Pero mientras más caminábamos, más seguros estábamos de que ahí no había nadie. Encontramos a uno de mis compañeros detrás de uno de los jardines. Estaba muy traumatizado. Y después de encontrarlo a él, uno a uno fueron saliendo de su escondite. Al parecer, no había perseguido a ninguno. Todos respaldaban mi historia, y solo para asegurarse de cómo proceder, fueron a la casa del padre y tocaron la puerta un par de veces. Para ese momento, ya estaba cerrada otra vez. Pensé que tal vez el aire la había empujado, no le di tanta importancia. Primero, nadie abrió, pero los vecinos siguieron insistiendo una y otra vez. Y de repente, el padre salió. Se veía un poco raro. Creo que fui yo uno de los pocos que lo notó, porque tenía puesto el hábito. Eso era raro porque se suponía que ya estaba durmiendo.
Era casi como si solo se lo hubiera puesto encima de su ropa. Las personas preocupadas le preguntaron si no había visto un lobo. También le contaron lo que nosotros habíamos dicho. Él se comenzó a reír, como si creyera que todo era una broma de niños. Pero nosotros le explicamos lo que habíamos escuchado y lo que habíamos visto después. Entonces, ya un poco más serio, dijo que no sabía de qué estábamos hablando, que él había estado durmiendo y que si hubiera habido gritos o azotes, él se habría despertado porque tenía el sueño muy ligero. Y claro, como el padre era básicamente una figura de autoridad tan grande, que su palabra no podía ser sometida a juicio, todos nos acusaron a nosotros de ser unos mentirosos. Dijeron que les habíamos jugado una mala broma a todos, que habíamos perturbado la paz con nuestros juegos. Nosotros aún tratábamos de hacerlos entrar en razón, diciéndoles que en ningún momento quisimos hacer una broma, pero no había nada que pudiera hacerlos cambiar de opinión. La verdad es que una vez que todo pasó, teníamos muchas cosas en contra, no solo las palabras del padre, sino también el hecho de que ninguno de nosotros tenía un solo rasguño. ¿Encontramos un lobo que nos gruñó y solo por buena voluntad había decidido dejarnos? No tenía ningún sentido. Al final, todos nosotros terminamos siendo los apestados del pueblo por muchos días. Solo que, por suerte, el tiempo comenzó a darnos la razón. A los pocos días, comenzaron a haber avistamientos de un lobo, uno muy grande, que se llevaba y mataba a las ovejas. Un vecino nuestro incluso dijo que había escuchado como uno de sus burros gritaba, así que salió, y al hacerlo, vio como ese gigantesco lobo lo estaba devorando vivo. Muy pronto, se hicieron tantos testimonios que ya casi nadie dudaba de nuestra historia. Sabían que por ahí andaba rondando, aunque solo salía por las noches. Muchas de las personas, intentando proteger a sus ganados y sus familias, habían intentado ir a los montes para encontrar la madriguera, pero nunca lograron encontrar nada. Las huellas del lobo siempre estaban en la zona donde había ataques, pero todas se perdían en algún momento. El padre de mi mejor amigo era un hombre muy rudo. Era el tipo de hombre con el que nadie quería meterse porque sabían que no le tenían miedo a ningún tipo de confrontación. De esto me enteré hasta la mañana siguiente. Mi amigo fue a mi casa muy temprano y me dijo que su papá le había dado un machetazo en el hombro al lobo. Ese animal se había ido corriendo, pero su padre aseguraba que si no estaba ya muerto, estaba moribundo. Me dijo eso porque quería que lo acompañara, estaban a punto de salir para seguir el rastro de sangre. Entonces fui con ellos, y mientras más avanzábamos, más claro era que el rastro se dirigía hacia la iglesia. Aún logramos apreciar unas gotas que entraban gradualmente hacia allá, para detenerse al final en la capilla. El padre de mi amigo nos hizo una seña para que nos quedáramos ahí mientras él abría la puerta, solo para poder ubicarlo y asegurarse de que no fuera a intentar nada. Abrió y no pudo evitar lanzar una grosería por la impresión. El padre de la iglesia estaba muerto, con un machetazo en el hombro, tal y como había dicho que se lo había dado. Parecía que había intentado curarse, porque había alcohol y algunas vendas, pero ya estaba muerto. Para todas las personas del pueblo, no había duda de lo que había pasado. Todos nosotros nos habíamos criado con leyendas de nahuales y brujas. Solo que nunca se imaginaron que un hombre de Dios fuera uno de ellos. Esto ocasionó que, una vez que mandaron al nuevo padre, ya nadie tuviera una fe ciega en ningún hombre otra vez, porque podría volver a ser un lobo con piel de oveja. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.